Hola, ¿me escuchan? Yo sí. Buena, Carlito, ¿cómo estáis? Bien. Qué bueno. Hola, ¿cómo ¿Cómo ¿Y la están? están? profe? ¿Y la profe? ¿Me escuchan? Hola a ¿La todos, sí, profe cómo profesora. está? ¿Cómo están? Bien, Bien. bien. ¿Cómo está? Nos volvemos a encontrar después de tanto tiempo. Sí. ¿Se escucha a su hijo por ahí? ¿O no? Dios, no, lo tengo No, mi hermano estaba calladito, gritando. lo tengo calladito en las clases. ¿Alguien está Muy con el bien. micrófono abierto? A ver. Carlos, Alarcón, Diego y Juan tienen el micrófono abierto. ¿Lo pago, profe? No, si yo no tengo problema, mientras no tenga mucha bulla y se puede escuchar bien, no hay problema. ¿No les molesta el rock? O sea, si no ¿Death te... metal? ¿No? mejor que no. Vamos a esperar unos 2 o 3 minutitos más para ver si se conecta alguien más para partir la clase, ¿ya? Ya, profesor. Bueno. Profe, Dígame. una consulta. ¿Qué lenguaje vamos a ver acá en .NET? Vamos a trabajar con ASP, ASP. ASP.NET. Vamos a Ah, trabajar en un entorno web. ya. Pero nosotros vamos a partir la asignatura para que conozcan un poco la plataforma. Vamos a partir haciendo unos pequeños ejercicios en Visual Basic y de ahí nos vamos a ir a lo que es ASP.NET. Ya. ¿ASP es un lenguaje? Es un lenguaje de desarrollo de aplicaciones web. Es Ah, muy parecido a lo que es PHP. No sé si ustedes vieron PHP en algún sí, momento. estamos viendo justamente ahora PHP. Es muy parecido el entorno, la ejecución, es muy parecido, trabaja con las etiquetas, es muy parecido a PHP. Entonces, ASP para backend. Sí. Ah, correcto. ¿Qué están haciendo en PHP? Estamos recién aprendiendo del lenguaje porque estamos en desarrollo web y ahí nos están enseñando PHP. Pero ayer vimos un poco más allá del get y el post para recibir datos desde el frontend al backend y hasta ahí nomás vamos. Ya, nosotros vamos a ver exactamente lo mismo, pero en ASP.NET, ¿ya? Ya. ¿En qué plataforma están viendo PHP? ¿Cómo? ¿En qué herramienta, en qué plataforma de desarrollo? Estamos usando el Atom o el Visual Studio Code o Sublime. el Sublime Ya. Text. ¿Por qué les pregunto eso? Porque yo voy a trabajar con el Visual Studio Community. Community, sí. Entonces, no sé si les irá a mandar conflicto para los que tengan instalado el otro. Porque nosotros tenemos instalado el Chambo o el WAMP para el MySQL y el Apache. Yo lo voy a trabajar en entorno local con el IIS, el Internet Information Server. ¿Eso vendría a ser como un homólogo al Apache? Lo que pasa es que el Internet Information Server es el servidor local o el localhost que nos provee Windows. Cumple Ya. la misma función que el CHAM, que el WAM, pero yo lo voy a trabajar en un Correcto. entorno local del localhost que nos provee Windows, pues de tal forma que sea bien estándar y lo puedan ocupar en cualquier otro lenguaje que estén trabajando. Ya, ok.
Les voy a contar un poquito de cómo vamos a trabajar la asignatura porque hay unos pequeños cambios de horario, ¿ya? Porque yo sé que la mayoría vio que solamente tenemos 2 horas de clase el día de hoy, ¿cierto? Sí. Por esta semana vamos a tener 2 horas hoy, de las 19 horas hasta las 20:10, y el día viernes vamos a tener las otras 2 horas, desde las 19 horas a las 20:10. Ujú. Desde la próxima semana vamos a tener las 4 horas juntas el día viernes, que partiríamos a las 19 horas y deberíamos estar terminando, si no me equivoco, a las 9. A ver, aquí voy a ver bien el horario. Profe, hay un tema con la coordinación de los horarios porque tenemos, yo creo que bastante confusión en ese sentido. Yo le envié un correo al jefe de carrera y me dio una respuesta bastante burda. ¿Qué le dijo? Me mandó el horario de vuelta, como si no lo tuviera claro. Ya, él conversó conmigo hoy día en la tarde por el tema, porque se revisó el sistema y efectivamente habían 2 horas planificadas. De hecho, ni siquiera les aparecen a ustedes las del viernes, ¿cierto? En el horario original venían 4 horas, de hecho, de .NET, ¿Y qué día era? el día martes. Ya, lo que pasa es que a mí desde un principio me aparecieron solamente 2 horas de clase el día martes. Consulté y me indicaron que tenían que planificar las otras 2 horas. Entonces, para completar las 2 horas que nos van a faltar de esta semana, perdón, las vamos a completar el día viernes de 19 horas a las 8:10, ¿ya? Desde la próxima semana, el horario oficial de la asignatura va a ser el día viernes desde las 18:50 a las 21:20. No les va a aparecer en su horario todavía, por eso les tengo que entregar yo el horario, ¿ya? Entonces, esta semana nos quedarían 2 horas el viernes, de 19 horas a 20:10 este viernes, y desde la próxima semana, desde las 18:50 a las 21:20, vamos a tener todas las horas juntas, pero el día viernes. Ese es el horario que me entregó el director de carrera. No sé si alguien tiene alguna consulta, tiene alguna clase en ese horario. Creo que nosotros no tenemos ninguna clase el día No. viernes, No, me parece no. porque inglés lo tenemos los martes y los jueves, programación web tenemos el lunes y el sábado. ¿Qué otra clase tenemos? Parece que ética o no. El jueves. ¿El jueves tenemos ética? Sí. Entonces, desde la ¿Verdad que se trasladó con la clase de inglés? Sí, de hecho, por eso partió el reclamo que yo puse y cero Yo, opción. yo lo vi, no te pescaron mucho tampoco. sí, hay harto tema con los horarios, ¿ya? Pero desde la próxima semana ya no nos vemos más el día martes, sino que nos vamos a ver solamente el día viernes, desde la próxima semana, ¿ya? Ya. ¿Y este viernes a qué hora me dijo? De Este las último viernes, 19 horas a las 20:10. 19 horas hasta las 20:10. Ya, El próximo viernes tenemos todas las horas juntas, desde las 18:50 a las 21:20. ya. Ahí está. Ese es el horario que me entregaron, ¿ya? Ya. Buenas tardes. Hola. ¿Eh? Como les comentaba un poquito acá en la asignatura, el sistema de trabajo va a ser el siguiente. Nosotros hoy día vamos a hacer un pequeño recordatorio de lo que vimos en programación orientada a objetos, para recordar que era una clase, que era un objeto, que era un método, que eran los atributos, y tengo parte del material, no sé si ya alguien lo vio, les expliqué Sí. paso a paso cómo configurar el IIS, que es el que vamos a trabajar. Si ustedes van a trabajar con Champ o con WAMP, no hay problema, también nos sirven, ya yo lo estoy dando como recomendación de la asignatura. Pero lo que sí me interesa es que tengamos y tratemos que todos tengamos la misma versión del Visual Studio, ya que es la 2019.
Yo lo voy a explicar ahora, Carlos, el paso a paso de cómo se configura. Lo voy a explicar incluso en mi computador, ¿ya? Ya. Yo hoy día les voy a hacer la introducción, les voy a comentar de qué se trata, y la próxima semana ya vamos a partir con ejercicios súper sencillos en Visual Basic para que nos vamos acomodando un poco más a la plataforma, la vamos conociendo. Una vez que realicemos un par de ejercicios en Visual Basic, vamos a pasar ya al desarrollo en ASP. ¿Ya? La Ya. asignatura, si bien tiene una parte que es teórica, que es lo que es orientación a objeto, que lo vamos a ver el día de hoy, y con eso ya quedaría listo lo que es la teoría, porque ustedes ya manejan lo que son las variables, lo que son las estructuras, que es lo mismo que ocupamos en todos los lenguajes de programación. También yo recuerdo que ustedes el año pasado vieron HTML, Sí, que ese también nos ayuda a trabajar un poco lo que es el entorno de ASP, porque nos ayuda con lo que es el diseño en algunas páginas, ¿ya? Entonces, la idea es que hoy día hagamos un pequeño repaso y ya la próxima clase empezamos a hacer ejercicios. Vamos a partir de los ejercicios más sencillos y a medida que vamos avanzando les vamos a ir dando un poco más de complejidad. Todas las clases van a quedar grabadas. Entonces yo después les voy a subir el link de la clase del video para que ustedes puedan estudiar, aclarar dudas o consultas que tengan de acuerdo a lo que fuimos viendo en la clase. profe, Diga. súbalo al YouTube, Sí, porque si así lo lo deja hago. en el Zoom se pierde después. Sí, Dura poco, dura como 2 días y se borra. parecen. De hecho, lo que pide el instituto es que sean guardados en la nube, pero yo no lo estoy guardando en la nube. Yo los creo Ya, localmente y después los subo a YouTube y yo les envío el link de YouTube para que lo puedan ver. sí, fantástico. Sí, gracias. ¿Ya? De hecho, lo subo, yo lo estoy subiendo, termina la clase, me demoro un poco lo que se demora en convertirse el video y después lo voy subiendo y les mando el link al aula virtual. No sé si Ya, tienen gracias. alguna duda, consulta. No, estamos esperando la clase. Entonces vamos a comenzar. Carlos, yo no tengo nada almacenado en el Zoom. Ya, yo solo, todo lo que yo les cargo en material y los links de las clases va a ser todo por aula virtual. Y los videos van a estar todos disponibles en YouTube porque yo les mando el enlace al cual ustedes acceden para poder ver toda la clase. Ahí está Nelson, dice, yo guardo todos los videos, pero a mí no me funciona tenerlo tantas horas. De hecho, hoy día tuve una clase de 4 horas y me costó demasiado la primera clase, la cargué en la nube y se me cayó, por eso lo estoy guardando localmente. De hecho, a nosotros nos va a pasar cuando comencemos los días viernes, porque los días viernes vamos a tener 4 horas de clase y yo el video lo tengo que dividir en 2 partes. Clase parte 1 y clase parte 2 por el tema del tamaño. Profe, ¿te puede dar una compresión en MP4? Ahí se sube más rápido. Sí, así lo estoy guardando. Lo que pasa es que la clase de hoy duró 4 horas y el video era demasiado extenso. Entonces ahí tuve que empezar a compartir parte 1 y parte 2, que es lo mismo que nos va a pasar los días viernes. Y como dice el compañero, que duran 1 o 2 días por el tema del límite de almacenamiento. Claro. Sí, va a salir todo en YouTube, Sí, por eso yo no coloco mi cámara. Y están públicos para que los puedan ver. Ya, porque no los puedo colocar privados, los coloqué públicos para que ustedes los puedan visualizar. ¿Ya? Ya. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver hoy día? Vamos a hacer una pequeña introducción a .NET, vamos a ver el paso a paso cómo configurar el IIS en su computador, dónde vamos a descargar .NET, y vamos a ver los conceptos de programación orientada a objetos, que es a modo de repaso de lo que vimos en programación orientada a objetos. Con respecto a la descarga de .NET, se va a demorar bastante, ya entre 1 hora y media aproximadamente, inclusive 2, ya porque es una suite bastante pesada. Por eso nosotros al descargarla le vamos a instalar solamente lo que vamos a utilizar.
no le vamos a incorporar nada de Python, no le vamos a incorporar nada de aplicaciones móviles, para que de esta forma la aplicación no quede tan pesada al momento de instalarla. No la vamos a instalar completa, ¿ya? Ya, profe, una consulta. Diga. Yo la instalé en un Visual en el 2019. ¿Mm? Visual ¿cuánto Estudio. era? Studio. Y creo que lo instalé así como full porque eran como 23 gigas, si no me equivoco. Sí, sí, es 23 gigas, harto. pero cuando yo lo abro, no me da como las opciones que les da a los demás, así como para. Porque vi Aquí algún lo, tutorial de cómo. Ya, aquí lo vamos a ver porque al final, antes de finalizar la clase, yo les voy a mostrar cómo comprobar que están instaladas las primeras herramientas que vamos a utilizar. Y bueno, si, ya. y si no, Gracias. después nos coordinamos para ver qué es lo que está pasando con la instalación o algo a lo mejor les Ya. faltó que instalar. ¿Ya? Gracias. Vale. Como yo les había comentado, .NET apareció después de lo que fue el lenguaje de programación Visual Basic y apareció la suite de Microsoft Visual Studio. ¿Ya? Y esta suite, este paquete de programas nos permite trabajar en diferentes lenguajes. Para los que ya lo instalaron se dieron cuenta que tiene muchos lenguajes que nosotros podemos trabajar, al igual que nosotros lo teníamos en Java. ¿Se acuerdan cuando instalábamos Java completo? Nos daba la opción de vincularlo y trabajarlo en otros entornos de otros lenguajes. Claro. Acá trabaja de la misma forma, ¿ya? Si bien tiene incorporado Visual Basic, tiene C#, tiene Python, tiene para desarrollar aplicaciones móviles, tiene SP, es el mismo sistema de cuando creábamos los proyectos en Java. También nos da la opción de crear JavaScript y tenemos varios lenguajes que también están incorporados en esta suite. Pero nosotros este semestre solamente vamos a trabajar lo que es ASP.NET, ¿ya? ¿Cómo nosotros vamos a trabajar? ¿Qué programas vamos a necesitar para trabajar en ASP.NET? Necesitamos tener un servidor local y necesitamos tener Visual Studio que esté habilitado con todas las herramientas que corresponden a ASP.NET. Yo también voy a necesitar las herramientas que corresponden a Visual Basic, pero a nivel de consola, para que comencemos con Visual Basic, familiarizándonos con la plataforma, y después podamos pasar a lo que es ASP. Si van teniendo alguna consulta, me preguntan al momento, para que la vamos a aclarar, ¿ya? Ya. ¿Y cómo configuramos nuestro IIS? ¿Ya? Nuestro IIS significa Internet Information Server, y es una herramienta que nos entrega Windows, que nos permite configurar nuestro localhost, nuestro servidor local. ¿Y cómo podemos nosotros validar si tenemos configurado nuestro computador con el IIS? Tenemos que ir a CE, a la unidad CE, cuando ingresamos a la unidad C, vamos a tener Windows, usuarios, vamos a tener los archivos de programa. Si ustedes dentro de C tienen la carpeta inetpath, es porque ya tienen configurado su localhost, su servidor local. ¿Y cómo yo valido ingresando a inetpath, a la carpeta, y que está la carpeta www.root, que es donde nosotros vamos a ir guardando nuestros ejercicios? Si ustedes en su computador no lo tienen, lo podemos configurar o pueden trabajar con otro servidor local, ¿ya? Ya. ¿Y cómo yo voy a agregar esto? Tengo que ir a mi panel de control. Dependiendo la versión del Windows que ustedes tienen, yo voy a mi panel de control, acá sistemas y seguridad, la opción de programas, y aquí donde dice programas y características tenemos la opción de activar o desactivar, o desactivar las características de Windows. Y ahí me va a cargar una ventanita con todas las características de Windows que ya están habilitadas, y también me da la opción de habilitar unas nuevas.
Entonces acá nosotros vamos a buscar en el listado Internet Information Service y le vamos a activar las opciones. Una vez que ya tenemos seleccionadas las opciones, le vamos a dar a aceptar y va a demorar unos minutos porque va a tener que configurar y activar esta característica. Ya se va a demorar un minuto o un poquito más, pero es súper cortito el proceso. En caso que a lo mejor pueda suceder que el Windows no esté validado, puede decirle que necesita que sea validado para activar la característica. Puede suceder, ¿ya? Entonces marcamos las opciones y le vamos a dar la opción de aceptar. Yo no le voy a dar a aceptar porque ya la tengo configurada. Al dar a aceptar, y va a ser la actualización, la activación de la carpeta, nosotros volvemos a la unidad set de Windows y ahí ustedes ya deberían poder visualizar la carpeta INETPAD dentro de la unidad. Y de esta forma ya tenemos listo y habilitado lo que es el IIS. Y que es lo mismo que yo les copié acá en la presentación. Debemos ir al panel de control, a la opción sistemas y seguridad, está bien paso a paso igual, opción de programas, y ahí activamos, desactivamos las características de Windows, nos va a aparecer la ventanita que les acabo de mostrar, y vamos a tener la opción de activar el Internet Information Server, hacemos clic, y la forma de verificar. Ya recuerden que una vez que activan las opciones de Internet Information Server, tenemos que dar a aceptar, va a demorar un par de minutos, y ahí deberían ya corroborar en la unidad C que se encuentra la carpeta. No sé si alguien hasta acá tiene alguna duda, alguna consulta. No, a mí me salió al tiro. Ya. Profesora, yo podría hacerle una consulta. Yo hice todos los pasos y me metí al localhost y me cargó la página de Windows del IIS y traté de abrir el champ y no me funciona el Apache. Entonces, esto no es compatible con el IIS, pero ¿hay alguna opción para esto desactivarlo cuando quiera trabajar con el champ? Lo tienes que desactivar sacando los tickets en el Internet Information Server, donde mismo fuimos a activarlo, ahí mismo lo Ya, de desactivas, ahí mismo lo desactivo. porque Ya, va a ok. bloquearte algunos programas. Ya, ¿Ya? ok, profesora, Le gracias. saca los tickets y le da a aceptar. Si no, también lo mismo que veíamos, ¿se acuerdan el semestre pasado con el tema de los puertos cuando nos comunicábamos? O no me acuerdo si era en esta asignatura, pero en la asignatura de, no, en la de Java Web también nos pasaba lo mismo, que había conflicto con los puertos, ¿ya? Recuerden que como este INETPAD, este localhost, trabaja con herramientas de Windows, viene por defecto la utilización del puerto 80, como nos menciona Nelson. Entonces, por eso, la prioridad de ese puerto va a ser siempre para el localhost. Al no ser que nosotros lo configuremos, por ejemplo, el champ con otro puerto. Pero ustedes pueden elegir el localhost, pueden elegir el champ, pueden elegir el one, el que ustedes deseen trabajar. Y la forma de activarlo es como vimos el proceso recién, y si lo queremos desactivar solamente vamos a la misma opción, sacamos los tickets, le damos a aceptar y ahí queda desactivado. Carlos, ¿dónde quedó que me dice que se perdió? ¿En qué parte se me atrasó?
Ya, súper. Ya lo resolvió. ¿Dudas, consultas hasta acá? ¿Estamos bien? Profesora, Diga. si vamos a usar como servidor local el CHAM, que es el que estamos utilizando en nuestra asignatura, ¿la activación es la misma o no? ¿O varía? No, Como solamente ahí tienen desconozco instalado el programa y que levante los servicios. Ah, perfecto. ¿Ya? Lo mismo que el WAN. Tienen que estar levantados los servicios para que lo podamos utilizar. Sin ningún problema. Ya, súper. Gracias. Ahora yo igual cuando hagamos el primer ejercicio en ASP, yo igual voy a instalar el SAM o el WAM a modo de ejemplo para que vean que no hay diferencia entre uno y otro, ¿ya? Lo vamos a hacer acá en la clase para que puedan ver y verificar que efectivamente no tienen ninguna diferencia entre uno y otro. Y ahí ustedes pueden elegir con cuál les acomoda más trabajar. Para .NET lo vamos a descargar, los que no lo tienen aún, lo pueden descargar en el link que está acá en el Power. Al descargarlo acá en el link que está en el Power, van a llegar a la siguiente página y les va a dar al tiro la opción de descargar. Si se fijan, abajito me aparece al tiro la opción de descargarlo. En caso que no se haga de forma automática, deben hacer clic ahí, en este vínculo, en hipervínculo, para solicitar la descarga manual, ¿ya? Y al momento de instalarlo, les va a preguntar qué es lo que quieren instalar. Y cuando le pregunte qué es lo que quieren instalar, si lo quieren instalar completo no hay ningún problema. Pero lo que nosotros vamos a ocupar en esta asignatura es el desarrollo de ASP.NET y web, que la tenemos que cliquear, y vamos a ocupar el desarrollo de escritorio de .NET, que se incorpora Visual Basic, C# y otros lenguajes para que podamos introducirnos en lo que es la plataforma. ¿Ya? Yo solamente necesito que instalen esas dos herramientas, esos dos módulos, tanto web como de escritorio. Y también tenemos que validar, al costado derecho nos aparecen algunos detalles de lo que necesitamos para poder instalar, ¿ya? Con esas dos aplicaciones estamos súper bien para desarrollar la asignatura. Si usted lo quiere instalar completo, ningún problema. Pero recuerden que es una aplicación, es una suite bastante pesada, ¿ya? Recuerden que aquí, miren, muestra Python, tenemos desarrollo en Azure, desarrollo en el escritorio C++, para dispositivos móviles, ¿ya? Entonces, yo les pido solamente esos dos como mínimo. Profe, si lo bajo de ahí, ¿me caduca después o no? ¿O no? No, Este programa. no te va a caducar ¿No? después acá. Ya. Mauricio, se me demoré 4 horas en instalar. Se descarga el Community, sí, el Community. A mí se demoró prácticamente, solamente instalando esas dos opciones, casi 2 horas y media. Por eso les recomiendo y les explico ahora esto al iniciar la asignatura, porque el objetivo sería tenerlo para la clase del viernes para que comencemos a hacer nuestros primeros ejercicios. ¿Ya? Demoró harto, qué raro. Yo me demoré como un par de minutos nomás. Está completo. Profe, ¿y cómo sé yo si, pues yo lo instalé el año pasado, cómo sé yo si ya tengo instalado, porque se demoró también mucho, no sé si puse instalar todo, ¿cómo puedo verificar los paquetes que tengo instalados? Para verificar lo que ustedes tienen instalado, voy a cargar mi Visual Studio, ¿ya?
Profesora, otra consulta. Si yo tengo instalado el Visual Studio 2017, ¿le puedo hacer un update al 2019 o lo tengo que desinstalar y instalar el 2019? A ver, como recomiendo yo que lo desinstales completo y vuelvas a instalar el 2019, pero si lo ocupas Ya, para ok. otra asignatura, queda con el 2019. Hay detalles de diferencia, no es mucho. ¿Ya? La idea es que no les complique y les afecte otra asignatura que a lo mejor estén ocupando el Visual Studio. Ya, gracias, profe. Por ejemplo, acá yo lo estoy cargando y me pregunta todas las opciones para crear un proyecto. Pero yo creé, ¿se acuerdan que yo agregué una consola de Visual Basic? Entonces yo me voy acá a continuar sin código. Ya. Y acá me voy a archivo, nuevo proyecto. Archivo, nuevo proyecto. Ah, Ya. Ahí. Nuevo proyecto. y cuando yo le digo acá lo que yo quiero trabajar, en este caso nosotros vamos a trabajar con Visual Basic, aplicación de consola, me aparecen todo lo que está instalado, todos los proyectos que yo puedo generar. Por ejemplo, si bien me aparece Azure, yo Azure no lo seleccioné para instalar, entonces tiene las herramientas básicas. Pero nosotros vamos a trabajar con Visual Basic, aplicación de consola, .NET Core. Con ese vamos a partir. Si se fijan, después yo tengo la otra opción que instalamos, que es la aplicación web ASP.NET Core, que esa es la que vamos a trabajar nosotros. Y también, cuando ustedes llegan al link de descarga, también está para versiones Mac, también para versiones de Linux, ¿ya? Sí, Francisco, todas las clases van a ser grabadas. Entonces yo creo acá, por ejemplo, mi aplicación en Visual Basic, le damos siguiente, me pide el nombre del proyecto, porque yo le voy a colocar prueba 2 porque en la clase del día ya creé una prueba 1. Y le damos crear. Y acá me dice la ubicación donde me está guardando los proyectos. Yo la tengo configurada por defecto en una carpeta de Sucomes, ¿ya? Pero nosotros le podemos dar la ubicación que nosotros por ahora deseamos a nuestros proyectos. Por ahora, ¿por qué digo eso por ahora? Porque después cuando tengamos la aplicación en ASP, tenemos que guardarla en otra carpeta. Entonces le vamos a dar crear. Y viene por defecto un ejemplo que es el Hola Mundo, que todos conocemos. Entonces acá nosotros tenemos el import, ¿se acuerdan lo que eran los import que usábamos en Java? Importa. Sí, para importar el escáner, todas las cosas. Ya, ¿y qué era el import en sí? Eran propiedades, eran librerías, ¿qué eran? Las librerías. Eran las librerías. Entonces, acá también trabajamos con import. Tenemos el main era nuestro programa principal. Y si nosotros ejecutamos acá, vamos aquí a ejecutar, debería aparecernos el Hola Mundo, en consola, porque estamos trabajando en consola. Entonces ahí me aparece el Hola Mundo. Se demora. No sé si pueden ver mi ejecución, el resultado, la pantallita negra, yo la compartí. Sí, sí se ve, profe. Ya. ¿Dónde hizo la mundo? Al principio arribita. Ah, Ahí. arriba. Ahí sí. ¿Ya?
Entonces nosotros vamos a partir haciendo pequeños ejercicios para familiarizarnos en la plataforma, ¿ya? Porque es primera vez que ustedes utilizan .NET, ¿cierto? Yo sí, primera vez. Entonces vamos a partir haciendo ejercicios bien sencillos para que ustedes se vayan familiarizando. ¿Se acuerdan? Nosotros hacíamos primero ejercicios cuando empezamos a ver el Java, hacíamos suma, resta, así que eso vamos a ir haciendo en las primeras clases para después ya irnos más a lo que es ASP. Ya. Porque hasta acá es el proceso de configuración e instalación de los programas que vamos a utilizar. Ya. Antes de comenzar con lo que es recordar, repasar un poquito lo que son la clase y los objetos, voy a pasar la asistencia, ¿ya? Nelson Rojas, Acá, profe. ¿ya? Christopher Hurtado, Acá, Juan Maureira, Presente, profesora. de a poco me voy acordando de los nombres para ir asociando los quiénes son, no me acuerdo mucho. Eduardo Riquet, no está Eduardo. Diego Valenzuela, Presente, profesora. Carlos Marcón, El Carlos dijo que iba y volvía, por si acaso. iniciar el Tuvo que equipo. reiniciar. Sí, tuvo que reiniciarlo. Jaime Cornejo, Por acá, hola. hola. Gabriel Mena, Presente. Claudia López, Rodrigo Castillo, Gente, Jonathan Oyarzo, Jocelyn Pavés, Presente. ya. Jordan Díaz, Juan Sierra, Francisco Marambio, Presente. Jorge Galvez, Jo- José Cadenas, Mauricio Jiménez, Presente. Buenas noches, señorita. buenas noches, ¿con quién hablo? Marcelo Cadenas. Marcel. Aquí me aparece José Cadena en la lista. Lo mismo. Sí. José Marcelo. Jordi Ibarra, me pareció, era Jordi conectado. sí, está sin micrófono. No puede hablar. Alan Muñoz, no está el Alan. Juan Rebelli. Ya. Si mal no recuerdo, en esta sección ahora están ambos alumnos de las dos secciones acá en la clase. ¿Cierto? Sí.
Claro. Entonces vamos a empezar a recordar un poquito de lo que eran las clases y los objetos. ¿Quién se acuerda que era una clase? Que fue lo que vimos el semestre pasado, cuando empezamos a ver Java. ¿Se acuerdan? Claro. Yo me acuerdo el ejemplo ese que dan del auto, profesora, cuando se tomaba que el auto tenía características que podían ser el color, la marca, y por eso hay una relación, parece, el objeto sería el auto y las clases serían las características. Ya los atributos serían las características. La clase, ¿cómo se llamaría? La clase en este caso sería el auto. Los atributos serían las características y los métodos serían las acciones que éste va a realizar, ¿cierto? Y los métodos, nosotros podíamos tener que el auto podía correr, podía frenar, podía detenerse, todas las acciones que nuestra clase podía realizar. ¿Y cómo las clases se relacionaban con el objeto? Una instancia. Ya, ¿y cómo se instancian? El objeto con la clase. Ya, Con el nombre de la. Más me olvidó cómo explicarlo. ¿Con ¿qué creaba? métodos o no? A ver, ¿el objeto tiene métodos? El objeto no. ¿Cómo podríamos definir un objeto? Con atributos. Ya, y si tiene atributos, ¿por No. qué no tiene métodos? Ya. Vamos a recordar un poquito que nosotros cuando Los objetos vimos son identidades. ya, ¿y cómo relacionamos esta identidad con la clase? ¿Quién instanciaba a quién? ¿El objeto a la clase o la clase al objeto? El El O en- objeto o de en- clase. a través del objeto se instancia la clase. ¿O no? ya, y en programación, ¿qué creábamos primero? ¿El objeto o la clase? Cuando, ¿se acuerdan cuando creábamos los La atributos, clase. después insertábamos los constructores, creábamos la clase? Entonces la clase El objeto. es la que nosotros creamos primero, y esta clase tiene que tener un nombre, tiene que tener características o atributos, y tiene que tener funcionalidades o métodos. ¿Qué características tenían los atributos Claro. ¿Quién el- o métodos que podían ser públicos, privados o protegidos? ¿Se acuerdan? Claro. Que si eran públicos, se podían utilizar en todo el programa; si eran privados, se utilizaban solamente en la clase asociada; y si eran protegidos, eran los que formaban solamente parte del paquete que estaban asociadas a esas clases. Claro. La clase sería la plantilla, señorita, ¿verdad? ¿Cómo? La clase sería una plantilla para crear varias asociaciones orientadas al objeto. A ver, si lo vemos desde el punto de vista plantilla, no es tan así porque no podemos tener dos clases iguales. No, pero de ahí se podría sacar otra con otros nombres. Ahí sí, pero ahí es cuando viene el tema de la herencia, ¿se acuerdan? Exacto. Cuando teníamos, por ejemplo, la clase animal y podíamos tener la clase perro, la clase gato, o por ejemplo la clase mamífero, y ahí podíamos heredar nuestros atributos y métodos a la clase siguiente. Ahí teníamos la clase madre, ¿se acuerdan? Que la clase madre puede heredar sus métodos y sus atributos. Claro. Entonces, cuando utilizamos las clases, las utilizamos en lo que es programación orientada a objetos. ¿Y con qué finalidad? Con crear módulos. ¿Ya se acuerdan cuando creábamos los formularios en Java? Ahí eso iba a ser para nosotros un formulario como una parte del programa, que podíamos diseñar en un paquete 1, después podíamos crear un paquete 2 y diseñar otro programa, otro formulario. Y son ejecutados a veces de forma independiente o en otros momentos se ejecutan como un todo. ¿Y dónde nosotros uníamos todos estos formularios? ¿En qué parte del programa?
El main. El main. El main siempre va a ser nuestro Ah. programa principal, ¿ya? Ahí es donde nosotros tenemos que llamar. ¿A quién vamos a llamar? A las clases. Las clases. Ahí nosotros llamamos a nuestras clases. Y acá, como decía un compañero, la clase es una plantilla, por eso es el alcance que depende de cómo miremos esta plantilla. ¿Por qué? Porque esta plantilla se consideran las variables y los métodos. En este caso, las variables para nosotros son los atributos o las características. ¿Y qué características tienen que tener estas variables? Que tienen que tener obligatoriamente un tipo de dato. Y teníamos el tipo de dato de carácter, el tipo de dato de cadena de carácter, que era el string. Teníamos el tipo de dato real, que correspondía a los decimales. Tenemos el tipo de dato int o integer, que es el entero. Y tenemos el tipo de dato que es booleano, que corresponde a cualquiera de los dos estados que pueda tomar, verdadero o falso. No puede tomar ambos estados. Claro. Acá dice, las clases tienen características comunes de un conjunto de objetos. ¿Por qué las clases tienen características de los objetos? ¿Qué tendrán en común? Las clases tienen características comunes de objetos. Y vemos acá, tenemos la clase persona. Esta clase persona tiene el atributo nombre, edad y altura. Y tienen métodos de caminar, hablar y comer. Esta es la clase. Pero ahí ya tenemos asociados 5 objetos. Sí, cada uno con características distintas. Cada uno con características diferentes. ¿Pero qué tienen en común ellos? Y respetan los mismos atributos y las mismas acciones, ¿o no? Bien, el dato que va a ir dentro del atributo es el que va a cambiar. Por eso dice que las características pueden ser diferentes. ¿Ya? Ya. La clase es una unidad básica que tiene como función encapsular toda la información de un objeto. Como por ejemplo, una casa roja. Ese es un objeto. Si yo hablara de clase, ¿cómo sería ese ejemplo? Podría Una casa. decir una casa. Yo no podría decir que una clase es una casa roja. ¿Ya? Claro. Y recordemos que el objeto es la instancia de la clase. Es decir, es el resultado de la clase. Entonces el objeto siempre va a tener características. Un auto verde, un animal grande. La clase va a tener características, pero las va a tener en el segundo nivel. Recuerden que la clase está formada por 3 niveles. El primer nivel es el nombre, el segundo nivel son los atributos y el tercer nivel son los métodos. Ya. ¿Estamos bien hasta acá? Sí. ¿Sí? Ya. Sí. Los dos componentes de la clase son los atributos y métodos, que nosotros ya conocemos. ¿Cómo se definen formalmente lo que son los atributos? Corresponde a datos miembros, es decir, datos que reflejan o se refieren al estado del objeto. Porque uno siempre los atributos, las variables, las características las hace basadas en lo que va a ser la clase, considerando también al objeto. Y los métodos van a ser las funciones que van a realizar, las acciones. Nos vamos a ir a detallar un poco los atributos. Si bien nosotros ya sabemos que los atributos son las características de una clase, y como habíamos mencionado recién, estos podían ser públicos, privados y protegidos. ¿Y qué era esa clasificación? Era la visibilidad que iba a tener cada uno. Cuando hablamos de visibilidad es cómo lo vamos a visualizar dentro del lenguaje, del programa, del desarrollo. Entonces, público dijimos que se podía ver en cualquier parte del desarrollo del programa.
privado se podía ver dentro de la clase y protegido era el que formaba parte del paquete. Y aquí tenemos lo mismo que les acabo de comentar. ¿Qué características tienen los atributos? El tipo va a depender del lenguaje de programación. ¿Se acuerdan cuando veíamos pseudocódigo? Estamos volviendo al primer semestre. ¿Cómo se definía, por ejemplo, una variable de tipo cadena de caracteres? ¿Cuánto era? Real. Ah, cadena de caracteres. Cadena de caracteres. Ya se me olvidó, ¿cómo era? De tipo carácter, ¿cierto? Pero String, después, profe. no, estoy hablando de PCIN, por eso es que vamos a volver al primer semestre. Cuando definíamos una cadena de Texto caracteres, era, parece. era carácter o texto. Y después cuando cambiamos al lenguaje de programación de Java, con NetBeans, vimos que era string. Entonces por eso dice que el tipo va a depender del lenguaje de programación. En algunos va a ser varchar, por ejemplo. ¿Ya? Pero los tipos siempre van a ser los mismos, lo que va a ir variando va a ser un poquito el nombre. El valor inicial es el que le damos al momento de crear el objeto. ¿Se acuerdan cuando nosotros trabajábamos en el main y pedíamos ingresar valores y los cruzábamos a veces con los datos que venían de la clase? Cuando nosotros creábamos la clase y insertábamos el código de los constructores con los gets y los sets. ¿Se acuerdan de eso? Entonces ahí es cuando nosotros definimos el valor inicial. Visibilidad se asocia a las características y directamente al concepto de encapsulamiento. ¿Cómo yo lo voy a tener visible dentro del proyecto? Que era lo que vimos hace un minuto. Multiplicidad implica si un atributo debe estar o no, y si posee un único valor o una lista de valores. Ya tengo que primero identificar si este atributo puede estar o no. ¿Se acuerdan cuando creábamos la clase? Nosotros creábamos los atributos y en base a esos atributos creábamos los constructores. Y luego que creábamos los constructores, creamos nuestro get y nuestro set. Y después nosotros nos íbamos a trabajar al main. También tienen un ordenamiento dentro de la clase. ¿Ya? Los atributos siempre van a ir de forma ordenada. ¿Por qué van a ir de forma ordenada? Porque va a depender de lo que yo quiero mostrarle al usuario por medio del formulario o por medio de la consola, qué es lo que el usuario quiere ver de estos atributos. Capacidad de cambio permite establecer atributos con valores constantes. ¿Qué quiere decir que los valores sean constantes? ¿Cambian o no cambian? No cambian, No van a cambiar, ¿ya? serían variables. Y acá tenemos los tipos de datos. Tenemos el tipo de dato carácter, que es la cadena de caracteres, o también conocido como string. Vamos a tener el otro carácter que corresponde a un dato, y era el tipo char. Después vamos a tener el real, que corresponde a los números decimales. Y estos podían ser positivos o negativos. Y los valores de tipo entero, que en algunos casos se usa int, y en otros casos se usa integer. Pero los tipos de datos siguen siendo exactamente los mismos. Y por último, tenemos el lógico. El lógico puede tomar un valor y este valor puede ser verdadero o falso. No puede tomar ambos estados. ¿Se acuerdan cuando ocupábamos estos valores? Esta variable de tipo lógica.
Con los ciclos if. Con los ciclos del if. Por ejemplo, cuando decíamos si el promedio era mayor o igual a 4, y eso era verdadero, el alumno aprobaba. Si no, si esto era falso, mandaba un mensaje que el alumno estaba reprobado. Ahí es cuando más utilizamos estos datos lógicos en los ciclos. Acá tenemos el valor inicial y tenemos la clase. En este caso tenemos la clase libro y tenemos los atributos. Y como mencionábamos recién, los atributos deben tener un tipo. Y en algunos casos, este tipo de dato tiene que tener un largo. ¿Ya? Va a depender del lenguaje de programación que yo voy a utilizar. Y después voy a tener los métodos. Acá, por ejemplo, tengo la clase bicicleta y tengo características de la clase. ¿Qué quiere decir que tengo características? Tengo atributos. Tenemos el atributo marca, aro, número de velocidades, color, tipo, precio. La letra ñ lo reconoce. ¿Dónde, Mauricio, se reconoce la letra ñ en el lenguaje? ¿Qué otras características podríamos incluir dentro de la clase bicicleta? Precio, color, cinto. ¿Modelo? Modelo. Dimensión. Ya, Tamaño. dimensión, tamaño, año de fabricación, por ejemplo. Entonces, nosotros podríamos incluir otras características, ¿ya? Pero siempre tenemos que considerar e identificar los atributos que son necesarios y que vamos a utilizar dentro de la clase. Podemos hablar de tipo o de modelo, ¿ya? Por ejemplo, tipo podría decir que el modelo es un tipo de bicicleta infantil. Y a lo mejor el modelo podría ser un número que corresponde a ese tipo de bicicleta infantil. ¿Ya, Carlos? Por eso va a depender desde el punto de vista que lo veamos cada uno, ¿ya? A lo mejor si tenemos tipo, a lo mejor no es necesario que coloquemos o incorporemos el modelo. Entonces la visibilidad la tenemos asociada a los atributos, ¿ya? Ahí tenemos la pública, la privada, el protegido. O también puede ser con la colita de chancho que también podemos colocar, que indica visibilidad solamente del paquete. ¿Ya? Era lo que hablábamos cuando nosotros la podíamos utilizar dentro del programa. También, Mauricio, el tipo puede ser para deportivo, urbana, y el modelo puede ser la marca en sí. Sí, también está correcto. Ya, entonces, acá tenemos el tipo público, privado o protegido. ¿Y dónde declaramos estos atributos si son de tipo público, privado o protegido? ¿Se acuerdan? En el main. ¿No? Y cuando creábamos la clase, ¿Va?
cuando, efectivamente, cuando damos public clase, cuando creábamos la clase, la creábamos y decíamos que era pública o era privada. Ya utilizamos esas dos nomás en algún momento, nunca ocupamos la protegida, ¿ya? Y entre medio de las llaves, como dice el Carlos, ahí van los atributos que formaban parte de esta clase. Si no es public, que es lo que utilizamos, también utilizamos el private, que es el privado. Y la multiplicidad, ¿qué se enfoca? A la cardinalidad que tenemos entre una clase y otra. ¿Y cuál es la cardinalidad que existe en nuestra clase y otra? Son tres. El uno es a uno, el uno es a muchos y el muchos a muchos. ¿Y qué quiere decir ese tipo de cardinalidad? Es decir, cuántos objetos de esa clase pueden participar en la relación indicada. Nosotros tradicionalmente y usualmente ocupamos el uno es a muchos y el uno es a uno. ¿Por qué no se recomienda usar el muchos a muchos? Mucho, valga la redundancia. Que también esto lo vieron en base de No sé, datos. lo vi que sí. No me acuerdo por qué no se podía, pero había que poner una tabla intermedia, una entidad asociativa. Claro, lo que es la tabla NUP, en base de datos. Sí. Y acá dice que el MAN o el MAM, el atributo puede tener entre muchos y n valores. Lo importante acá es que la mayoría de las veces vamos a ocupar el uno es a uno y el uno es a muchos, la mayoría. ¿Ya? Porque si son un objeto, como dijimos que el objeto era un tipo de plantilla, un objeto puede tener muchas clases asociadas. Yo creo que sí. Porque dijimos que un objeto era como una plantilla que tenía métodos, o sea, atributos y métodos. Entonces, ¿un objeto puede tener más de una clase asociada? No, No. Entonces, por eso no tenemos debería ser una clase, debería tener todo lo contrario. Debería tener varios objetos asociados. Ay, sí, y por eso ¿O no? el atributo puede o no tener valor, ¿ya? Por eso habla de uno es a uno. En la otra opción dice que el atributo puede tener varios valores, pero debe tener al menos uno, mínimo. Y en el es a muchos, el atributo puede tener entre muchos valores y n valores, ¿ya? Acá, a diferencia de la tabla NUP que aparecía cuando ustedes lo vieron en base de datos, si bien se puede utilizar el mucho es a mucho, pero acá lo ve a nivel de atributo, porque eso es lo que estamos viendo en detalle, lo que es el atributo. Entonces el atributo puede tener muchos valores. No, no solo. Normalmente es uno solo, ¿ya? Por eso habla de multiplicidad, que no se dupliquen, por así decirlo, los valores en los atributos. Carlos dice, entre medio de eso hay países donde se puede. El ejemplo, el matrimonio. Sí, pero está asociado solamente a Chile, ¿ya? No está a nivel mundial el ejemplo. Entonces acá el ejemplo dice, un hombre está casado con una mujer y una mujer solo con un hombre, ¿ya? En Chile. Me olvidó colocar ahí lo vamos a completar. Le vamos a colocar en Chile. ¿Ya? Sí, súper bien, Carlos, ningún problema. Pero es que no entendía de primero cuando leí,
en otros países pensé que la multiplicidad se ocupaba, entonces estaba concentrada en esta parte, como todavía no me nombraba el ejemplo. Ya. Después vamos a tener lo que son los métodos. Y los métodos son las acciones. Y estos también pueden ser públicos, privados y protegidos. Y se consideran estas funciones igual que los atributos. Públicos que los podemos utilizar dentro de todo el proyecto, privados que los podemos ocupar dentro de una clase y protegido que lo podemos utilizar dentro de un paquete. Y acá viene el detalle. Y aquí tenemos los tipos de métodos que nosotros hemos visto algunos. Vimos los constructores, existen con y sin parámetros. Estos constructores nosotros los podíamos redactar por código o podíamos insertarlos. Accesadores utilizados para tener información de un objeto. Mutadores utilizados para modificar un objeto. El customer, también lo vimos en detalle, son los métodos que se crean a partir de una funcionalidad específica. Y cuando vimos el método customer, vimos dos tipos, que habían de tipo función y de tipo procedimiento. Y el main, que ustedes ya lo conocen, que es nuestro programa principal. Y aquí tenemos un ejemplo de una clase. Tenemos la clase persona, en la cual debemos diagramar sus atributos y métodos posibles asociados a diversos objetos que derivan de ella. Por ejemplo, una clase persona puede tener un root, un nombre, dirección, teléfono, fecha de nacimiento, en atributos. En métodos puede tener el correr, caminar, detener, caer. Y aquí tenemos una posible solución. Tenemos la clase persona, tenemos los atributos, que estos atributos tienen un tipo, y tenemos los métodos, hablar, caminar y correr, y son todos de tipo público. ¿Le podríamos incluir otros atributos y otros métodos a esta clase? Sí, no habría problema. Porque no tiene tantos atributos y tantos métodos como para que no nos dé la opción de incorporar otros. Y acá tenemos un poco el resumen de los conceptos que hemos visto. A los métodos no es útil que fueran privados, ya que evitará la herencia. A los atributos y métodos, ¿ya? Pero acá los atributos están privados y los métodos están públicos. Sí. Sí, Carlos, se refiere al método. La clase corresponde a una plantilla de la cual se pueden crear diversos objetos, y ahí es cuando viene que podemos reutilizar métodos y atributos de una clase y se pueden trabajar en diferentes objetos. Estos luego van a tomar sus propios valores una vez que son creados en cada uno de los objetos. El objeto es la instancia de la clase, es decir, es el resultado de la clase. La instancia es un objeto que deriva de otro. De esta forma, todos los objetos son instancias de algún otro, menos la clase Object, que es la madre de todas. ¿Cuál es la clase Object? ¿Se acuerdan? Es la clase madre, la que tiene todos los atributos y métodos necesarios. ¿Qué significa que una clase sea una clase madre?
¿En qué casos teníamos una clase madre? Yo recuerdo, por ejemplo, que hicimos una clase en medio de transporte, parece, y las clases hijas eran colectivo, bus, algo así, ¿o no? Claro, cuando teníamos herencia. ¿Y qué heredábamos? Parte Los de la me- clase madre más lo, ¿o no? Podíamos heredar todo o algunos atributos y métodos. ¿Ya? El atributo es una característica que se le aplica al objeto. El método son las acciones que debe realizar el objeto y que nos rinden algún tipo de servicio durante el transcurso de los programas. Los eventos son las acciones por las cuales el objeto reconoce que se está interactuando con él. Entonces eso lo hacemos siempre en el main, en nuestro programa principal. Programación orientada a objeto corresponde a una metodología de desarrollo, la cual considera la estructura de los programas en base a objetos. Es lo que ustedes hicieron en Java. Los lenguajes de programación orientada a objeto corresponden a programas como conjunto de objetos que se ayudan entre ellos para realizar acciones. Y estos códigos se pueden reutilizar. Público indica que puede ser un atributo o un método que será visible tanto dentro como fuera de la clase, es decir, en todo el proyecto. Privado significa que puede ser un atributo o un método que solamente va a ser utilizado dentro de la clase. Y protegido significa que va a ser utilizado dentro del paquete. Mauricio, lo que yo comentaba con respecto al MAN, que sí se podía utilizar, pero se utilizaba muy pocas veces, porque cuando hablábamos del MAN acá, voy a devolver, hablábamos del atributo, puede tener entre m valores y n valores, y un atributo puede tener muchos valores, sí puede, pero en muy pocas ocasiones, que los valores de este atributo vayan cambiando. Por ejemplo, que yo me llamo Daniela y después me cambie el valor de ese atributo a otro nombre. Sucede, ¿ya? Pero sí muy pocas veces. Como dice Carlos, claro, en excepciones. No es que no suceda nunca. Lo que pasa es que sucede, pero son como casos especiales. Habíamos visto el protegido. Sistema es un conjunto de elementos que están organizados entre sí o relacionados entre sí que nos permiten la entrada de datos y la salida de información. El tipo de dato corresponde a una propiedad de un valor que determina su dominio, el cual es asignado de acuerdo al dato que yo voy a ingresar en la variable. Como por ejemplo el de tipo carácter, el de tipo cadena de carácter, el de tipo char, el de tipo entero, el de tipo real o el de tipo booleano. Y encapsulamiento es una propiedad que permite confirmar que los aspectos externos de un objeto se puedan diferenciar de su detalle interno. No sé si se acordaron un poquito hasta acá de lo que habíamos visto el semestre pasado. Sí. Fue como un pequeño repaso de clase, objeto, atributo y método. ¿Ya? Sí, sí. En realidad como que al menos yo recuerdo más los conceptos que lo práctico. Tal vez hay que empezar nuevamente a meterse, porque igual fue harto tiempo, aparte que el segundo semestre el año pasado fue bastante inestable. Sí, fue bastante Entonces complejo. como que, claro, no terminamos muy bien, las últimas clases fueron los días sábados y ahí estábamos trabajando justo en esa parte y no fue un buen final de semestre, lamentablemente. Entonces yo Sí. creo que igual ahora hay que partir de nuevo con eso y retomar bien esta parte porque yo creo que aquí está lo esencial.
Ya, les quiero hacer una pregunta. Acá un compañero dice, ahora faltaría un repaso en el mismo código. Cuando hablan un repaso del mismo código, ¿estamos hablando del código de Java? Sí, ya. ¿Por qué les pregunto? Porque la idea no es pasar y pasar materia, yo necesito que enganchemos en la nueva asignatura, pero si es necesario que hagamos un repaso del código de Java, lo vamos a hacer. ¿Ya? ¿Les parece que el viernes vamos a hacer un ejercicio donde vamos a crear una clase, vamos a crear los constructores, vamos a crear las variables, los get, los set, y vamos a hacer algo pequeñito, pero que forme todo el resumen de lo que vimos acá hoy día en el repaso? Sería bueno, sí, ¿Ya? estaría Y bueno. ya la próxima semana ya partimos ya con la asignatura en sí para que ustedes ya más o menos hayan recordado un poquito lo anterior y podamos seguir en lo nuevo. No se preocupen porque las fechas que están publicadas ahí de las pruebas se pueden modificar. Ya lo consulté hoy día y me dijeron que sí se podía modificar, y yo también voy a comentar que estoy haciendo un repaso debido a que la clase, el semestre pasado cuando finalizamos, tampoco se pudo, todos pudieron acceder porque las clases eran día sábado, como dijo el compañero, y no todas eran, se hizo como un compacto de la materia. ¿Ya? Entonces, el viernes nos vemos a las 18:50 para partir a las 7. Y vamos a hacer un ejercicio que alcancemos a iniciar y terminar en la clase, para recordar lo que era NetBeans con Java. ¿Les parece? Sí, Súper. profe. Gracias. Sí, ok. Ok, muy bien. Ya. Súper. Profesora, el horario sería entonces el día viernes de las 18:50 hasta las... 20:10. Y el día lunes, No que diga, tiene disculpe, el día martes, inconveniente. hoy Ya no, martes, es por esta semana que es martes y viernes. A partir de la próxima semana, nuestra clase es de las 18:50 hasta las 21:20. ya ese va a ser el horario normal, 21 a 20. Claro, los días viernes. Y ya, ok, va a ser el horario, estar pendiente de eso. Entonces, por esta semana nos vemos ¿Profe? 2 horas hoy y 2 horas el viernes. Diga. Ok, Profe, una consulta, las clases van a ser, disculpe que llegué tarde a la clase, van a ser a partir de la próxima semana solo los viernes. Los viernes desde las 18:50 a las 21:20. Ok, y corre asistencia, lo que pasa es que yo tengo algunos compromisos los días viernes, entonces no sé si eso va Lo a que pasa es que a generar mí una me complicación. pidieron tener asistencia, yo la paso en un Excel, pero no creo, no va a influir en nada, ¿ya? No es que yo tenga Ya, que ingresarla al sistema, no nada de eso, pero sí me pide una planilla, yo creo que es como para ver qué alumnos se conectan, a lo mejor el que no se conecta, contactarlo para ver qué está sucediendo, ¿ya? Pero yo creo que más para eso me pidieron una planilla. Así que no hay problema, ok, Claudia. gracias. Ya, Entonces, próximo gracias. viernes 15, 18:50 a 21:20. Sí, Nelson. ok. Profesora, ¿le puedo hacer una consulta con respecto a las evaluaciones? Porque leí en la plataforma que la primera prueba es el 19 de este mes. Sí. ¿Se acuerdan Eh, que? en- Diga. entonces quería saber cómo iban a hacer las evaluaciones. ¿Va a pedir trabajo, algún código? Las evaluaciones son por encargo en esta asignatura. Lo mismo que hicimos, ¿se acuerdan cuando yo les pedía Ya. un código que hiciera X cosa? Lo que sí siempre les remarco lo mismo, o sea, no puede haber un programa igual al del compañero. Si no funciona, yo reviso hasta donde funcione. ¿Ya? Lo mismo del semestre pasado. Lo más probable es que la fecha de la prueba se va a extender un poco por el tema de que estamos haciendo un repaso, así que no hay problema. Yo cuando tengamos ya la fecha definida, oficial, se las voy a modificar en el aula virtual. Ya, profe, gracias. ¿Ya? ¿Alguna otra duda, consulta? Sí, sí, necesito Dura hasta agosto, hasta fin de año. No sé, Mauricio, yo tengo entendido que el semestre termina la quincena de julio. Si se fijan, la fecha de los exámenes están para el 20. profesora, si pudiera mandar el link para descargar el programa. ¿Está en el PPT? Ahí el PPT ya está en la plataforma. Sí, está cargado desde ayer. Ah, perfecto, listo, ok.
de la clase y el Gracias. link de la clase siempre son cargados el día antes de la clase, ¿ya? Perfecto. En este caso, el material del día viernes va a estar el día jueves disponible, incluyendo el link de la clase, Ok, gracias. ¿ya? Ahí nos vamos a ir organizando, si necesitamos a lo mejor cubrir una horita de hacer como más práctica el día viernes, porque no tienen clase después, nos podemos quedar un ratito más, en caso de que no alcancemos, yo no tengo ningún problema, ¿ya? Ya. Ya, entonces nos vemos el viernes a las 18:50 y vamos a hacer el ejercicio de Java orientado a objeto para ir viendo cada uno de los conceptos. Ok. Bueno. Ya, profesora, muchas gracias. Nos Ya, vemos el que les viernes. vaya Chao. muy bien, cuídense, nos vemos el viernes. Vale, Chao. vale, vale, nos vemos. Gracias, profe. Buenas noches. Chao, profe. Chao, que les vaya bien. Buenas Chao, noches. profe. Chao. Chao.